les bendiga, hermanos, en este hermoso día, un día que el Señor nos ha regalado fresco, está como nublado, pero está muy agradable. Vamos a esperar a que se conecten un poco para iniciar el día de hoy con lo que el Señor ha preparado. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, principalmente a la iglesia La Puerta Abierta. Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, a todos los que nos escuchan, los que esperan las transmisiones. Dios bendiga sus vidas. Es un privilegio para nosotros compartir la palabra y estar de esta manera en contacto con ustedes. En este día gócese, prepare su corazón para recibir lo que el Señor ha preparado. Sea bienvenido, reciba un afectuoso saludo y muchas bendiciones para su vida. Gloria a Dios, amados hermanos. Es un privilegio, una honra estar con ustedes en esta hermosa tarde y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde vamos a hablar acerca de la iglesia de Laodicea. Y usted sabe que esta iglesia, amados hermanos, la iglesia de Laodicea, sacó a Jesús de la iglesia. Y esta iglesia es la iglesia actual, es la iglesia que representa estos tiempos. La iglesia de Laodicea es la iglesia que se queda durante el rapto, es la iglesia que representa a las 5 vírgenes insensatas, representa la iglesia apóstata, y es de lo que vamos a hablar en esta tarde, de esta iglesia de Laodicea, una iglesia tibia, una iglesia que no era fría ni caliente. Y dice la Biblia que Jesús dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Son palabras muy duras, son palabras crudas que nuestro Señor Jesucristo utiliza para hacer una comparación de lo que era la Odisea. La Odisea era, por lo general, era gente rica, era gente que hacían muchas transacciones bancarias, se habían enriquecido, vaya. Pero ellos tenían puesta su confianza en su dinero. Ellos tenían puesta su confianza en lo que habían logrado, habían confiado en sus propios méritos y habían sacado a Jesús de la iglesia. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nosotros utilizamos mucho este texto para evangelizar, pero en realidad, incluso hasta yo lo he usado para evangelizar y hemos visto fruto y resultado de la manera en que lo aplicamos. Pero la interpretación correcta que Jesús está dando a la iglesia es que Jesús está tocando la puerta de la iglesia, porque literalmente lo habían sacado de la iglesia. Jesús estaba afuera de la iglesia. Y esto es a manera de introducción. Y vamos a leer, hermanos, vamos a leer porque esto está interesante, amados hermanos, esto está interesante. La iglesia de Laodicea representa la iglesia actual, la iglesia apóstata, la iglesia que se queda durante el rapto. Y damos lectura a la palabra del Señor. Dice su bendita palabra en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escuche. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo y todo lo que usted le quiera poner más. Por tanto, Cristo siempre da una oportunidad
para darnos media vuelta de nuestro extravío y volver en sí y recapacitar. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia en la Odisea, amados hermanos, trabajaban mucho la lana negra. Ellos se ven enriquecidos por medio de la lana que ellos producían. Era una lana codiciable, era una lana que ellos presumían, era una vestimenta que ellos mismos fabricaban, incluso hacían alfombras muy famosas y muy costosas, de tal manera que trabajaban ellos mucho la lana negra. Pero Cristo dice, yo te aconsejo que compres vestiduras blancas. El Señor conoce, amados hermanos, cómo estamos nosotros. La Biblia dice que estamos desnudos ante su presencia. Continuamos la lectura, hermanos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se da cuenta? Cristo siempre nos da una oportunidad de arrepentirnos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, tu palabra es bendita y bendecida. Te ruego, Señor, que ministres al corazón de tu pueblo, de tu iglesia, a los que se han determinado este tiempo para ser bendecidos por tu palabra. Usa mi vida, usa mis labios, usa mi mente, mi voz y mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos leído esta porción de la Biblia que en lo personal ha bendecido mi vida. La palabra del Señor comienza diciendo la bendita palabra del Señor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, el ángel, amados hermanos, aquí no es un ángel literal, no es un ángel como lo que nosotros conocemos. Un ángel, amados hermanos, es un mensajero. Y en esta ocasión el mensaje va dirigido al pastor de la iglesia. Porque el pastor, nosotros como pastores, somos mensajeros de Dios. Entonces, escribe al ángel, es decir, escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén, el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo. Fue un mártir. Este testigo se refiere al mártir. Nuestro Señor Jesucristo fue un mártir. Y Él se está acreditando ese nombre. He aquí el amén, el testigo fiel. Y luego dice, y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amados hermanos, el principio de la creación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia menciona en Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿se da cuenta? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y la Biblia dice, y todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Cristo, amados hermanos, no tiene un principio. Cristo es el principio de la creación. La Biblia, amados hermanos, dice que Él es el principio de toda la creación humana.
Él es el principio de toda la creación material, incluyendo ángeles y todos los seres celestiales. Cristo es el principio de esa creación. Él es el que los creó, porque la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia dice, en el principio era, es decir, Cristo ya estaba. Cristo no fue creado. Cristo ya está desde la eternidad. Es decir, Cristo es preexistente. Amén. Cristo no tiene un principio ni tiene un final. Amén. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En Él, dice, en Él estaba la vida. Entonces, el principio de la creación de Dios dice esto. Como paréntesis, quiero darles, amados hermanos, el significado de lo que es la Odisea. La Odisea significa los derechos del pueblo, o también se le puede decir democracia. La Odisea es el nombre que se le dio a esta ciudad por medio de la esposa del fundador de esta iglesia, que el nombre ahorita se los debo, pero el nombre del fundador, la esposa del fundador de esta ciudad se llamaba Laodicea. Y la Odisea quiere decir los derechos del pueblo. Como les dije al principio, la iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata, es la iglesia que se queda, es la iglesia representada por las 5 vírgenes insensatas, las que han despreciado el amor de Dios. La iglesia de la Odisea representa la iglesia de hoy. La Biblia dice, y muchos en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La iglesia de la Odisea es una iglesia tibia, es una iglesia que no se mete con Dios y ni está fría, o sea, ni está fuera de la iglesia, ni está dentro en el fuego del Señor, sino que está en medio, está tibia. Y a Dios, amados hermanos, no le gusta la gente tibia. Él dice, te vomitaré de mi boca. Este mensaje es duro, pero tenemos que predicarlo en estos tiempos, hermano. Entonces vemos que Cristo es el principio de toda la creación humana y de toda la creación material, y de también incluyendo ángeles y todos los seres celestiales. Cristo es el principio de esta creación. Amén. Él es el que creó todo. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo, dice, el principio de la creación de Dios dice esto, es decir, Cristo dice esto: yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Cristo conoce nuestras obras? Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todos lugares. Y Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Amén. Yo conozco tus obras. Hermano, tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al líder, tú puedes engañar a tu esposa, a tu novio, a tu papá, a tu tío, pero a Cristo no lo puedes engañar. Amén. Él conoce tus obras. Así de que Cristo conocía perfectamente las obras de la Odisea. Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, ojalá fueses frío o fueres caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La gente tibia es la gente de la Odisea. Ellos conocían bien esta palabra. Los de la Odisea era gente rica, era gente orgullosa, era gente autosuficiente, era gente que creían que no necesitaban de nadie. Los de la Odisea, amados hermanos, se habían enriquecido mucho. Incluso, amados hermanos, hay mansiones que en la Odisea
que se encuentran en ruinas, que probablemente eran de gente cristiana en los tiempos de la Odisea. Mansiones, hermano, mansiones grandes, que eran la habitación de ellos. Era gente muy rica, era gente que hacía transacciones muy fuertes en los bancos, era la iglesia adinerada, era la mayor en economía de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea. En la Odisea había cosas que eran únicas, entre ellas el acueducto que recogía aguas termales, que las revolvía con otras aguas frías y la llevaban a este ducto de 10 kilómetros hasta la ciudad. Es decir, ellos, entre varias cosas que se puede decir que sobresalía la Odisea, como la venta de lana, como la gente rica, en medio de todo eso, una de las cosas que los hacía sobresalir era el acueducto, que les transportaba el agua, amados hermanos, de aguas termales, pero también venía revuelta ahí agua fría, agua de río, que se revolvía y llegaba el agua a sus hogares tibia. Agua tibia era excelente para darse un baño, pero para beber era agua que no era para nada agradable. Usted trate de tomar agua tibia y le va a dar náuseas, no le va a caer bien. O toma caliente o toma frío. Por ejemplo, el café, el té caliente sabe rico. El agua fría cuando está haciendo calor la disfrutamos. Pero el agua tibia, hermanos, te da náuseas. No la disfrutas. No es deseable. Por eso Jesús les dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Cuando llegaba el agua a la ciudad, amados hermanos, era agua tibia, como les digo, era agua agradable para bañarse, tibia. Pero para beber era agua desagradable. Entonces ellos sabían perfectamente lo que era el agua caliente y lo que era el agua tibia. Y juntos, entre el agua fría y el agua caliente de las aguas termales ya revueltas, se hacía agua tibia. Entonces, hermanos, ellos era gente rica, como vuelvo y repito. La gente de la Odisea aprovechaban los ríos, que le digo que eran ciudades muy privilegiadas. Llegaban ríos, hermanos, que ahorita desconozco el nombre, pero ellos eran poseedores de ricos pastos para la crianza de sus ovejas. Incluso los ganaderos de esta ciudad lograron hacer una especie de cruzas, obteniendo una producción con lana negra, suave y brillante. Tenían ellos una de las industrias más florecientes en vestimenta. Ellos fabricaban ropas especiales y famosas y costosas alfombras como resultado de la lana negra que ellos producían. Era una lana negra y brillosa, muy costosa, por cierto, y entonces ellos, hermanos, fabricaban sus propias vestimentas muy elegantes. Era lo último en la moda en esos tiempos, me quiero imaginar. Alfombras muy famosas y muy costosas. Entonces, en la época de la Odisea, también estaba la mejor escuela de medicina. Por eso ellos se gloriaban mucho. Por eso ellos dicen, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, Cristo les dice a ellos, porque ellos se hacían, había llegado el ego a su vida. Había llegado el egocentrismo. Había llegado la vanidad, la vanagloria, el ser autosuficientes. Y habían hecho a un lado a Jesús. Ellos pensaban que por sus influencias o por sus industrias, por su lana, por sus acueductos, por su dinero, eran gente suficiente. Incluso en medio de todo esto, también tenían la mejor escuela de medicina en esos tiempos. Y en estos tiempos, amados hermanos, en el tiempo de la medicina, hubo una persona, ellos eran especialistas en los ojos. También trabajaban el colirio. Y en esos tiempos de la Odisea, tenían una escuela de medicina. Entre ellos se destacó y sobresalió un hombre llamado Escolapio. Era un médico quien es identificado por un símbolo que es una varilla con unas serpientes entrelazadas y con ramas a su alrededor. Ese símbolo, amados hermanos,
hasta hoy lo conocemos como el símbolo de la medicina. Es en honor para identificar a Escolapio, que era uno de los mejores médicos en la Odisea. Le digo que tenían bastante dinero, y esa especie de varilla con serpientes entrelazadas representa el símbolo de la medicina que lo conocemos hasta hoy, que usted lo puede ver en las ambulancias, usted lo puede ver en los hospitales. Eso es en honor a este hombre llamado Escolapio, que fue uno de los excelentes médicos que sobresalieron en el tiempo de la Odisea. Es decir, la Odisea era una gente poderosa, una gente rica, pero también había llegado el ego, había llegado el orgullo, había llegado la vanagloria. Entonces, una de las especialidades que ellos tenían era la lana negra. Eran especialistas en trabajar con la lana, y por lo tanto tenían entradas enormes en las ventas. Le digo, hermano, que tenían transacciones bancarias muy poderosas. Ellos eran ricos. Vea lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos, amados hermanos, eran muy orgullosos. De tal manera que hubo un terremoto en el año 60 o 61 después de Cristo aproximadamente, que sacudió la ciudad. Y el imperio de Roma les ofreció ayuda. Y ellos, era tanto su egocentrismo que dijeron, no queremos que ustedes nos ayuden, para que después no digan que ustedes levantaron la Odisea. Nosotros tenemos bastante dinero, nosotros tenemos los suficientes recursos económicos para reedificar la Odisea. ¿Se da cuenta? Rechazaron una ayuda del imperio romano. Era tanto su egocentrismo, era tanta su vanagloria, que ellos pensaban en sí solos, pensaban solamente en sus riquezas. Era una forma de demostrar su ego, de decir, somos ricos y podemos salir adelante. No necesitamos a nadie ni de nadie, nosotros vamos a salir por nuestra propia cuenta. Entonces, amados hermanos, el mensaje es, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Y Cristo les dice, y no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado, y usted le puede añadir lo que más quiera, porque la gente piensa que teniendo dinero, hermanos, tiene todo lo necesario. Teniendo dinero va a tener gente a su servicio, teniendo dinero no le va a hacer falta nada. Hermanos, están mal. La Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. La Biblia también menciona que el que ama el dinero no se sacia del dinero. Es decir, entre más dinero tiene, quiere más y quiere más y quiere más. Y el dinero, hermanos, te puede hacer que pierdas el enfoque en Cristo. El mensaje a la Odisea es, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, habían sacado a Jesús de en medio de ellos. Ya no era necesario Jesús. Ellos confiaban en su dinero, ellos confiaban en su poder. Y qué triste y lamentable es esto, amados hermanos. Cuando leo esto, me recuerda aquella ilustración que utiliza nuestro Señor Jesucristo, de un hombre que dice, ya no sé qué hacer con tanto dinero que tengo. Ya no sé qué hacer con tanto grano que tengo. La cosecha que levanté este año es mucha y ya no me caben mis graneros. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y le diré a mi alma, alma, gózate y regocíjate, porque muchos bienes tienes para muchos años. Y dice que viene palabra de Dios y le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿Y de quién va a ser todos los bienes que acumulaste? La Biblia dice, ¿qué aprovechare el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? La Odisea pensaba en sus propios bienes. Era rica, sí, disfrutaba el dinero y era presumida y era
muy egocéntrica, pero para Cristo estaban desnudos, estaban desventurados. Ellos eran especialistas, como les digo, en trabajar la lana negra. Pero Cristo les dice, por tanto yo te aconsejo que de mí, dice, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. O sea, las vestimentas negras de la lana que ellos producían no les servía de nada. Cristo les dice, compren vestiduras blancas. De mí, dice, compren vestiduras blancas y oro refinado para limpiarse. Entonces, verso 18, verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí viene el famoso y reconocido texto que nosotros conocemos, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este es un texto que nosotros lo utilizamos mucho para evangelizar, pero el verdadero énfasis, la verdadera interpretación, incluso hasta yo he usado este texto, Apocalipsis 3:20, para evangelizar, pero la verdadera interpretación, el verdadero enfoque de este texto es para la iglesia. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia en estos tiempos, amados hermanos, se ha estado mezclando con el mundo. La gente que estaba enfoguecida, llena del poder y la unción del Espíritu Santo, se comienza a mezclar con el mundo y se comienza a entibiar. Ya no quieren ir al culto, ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, ya no se quieren conectar en las transmisiones porque ahora ya ni podemos ir a la iglesia. Entonces se comienza a entibiar la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Cristo dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, la iglesia se está mezclando con el mundo. Y es interesante, amados hermanos, notar que el mundo está haciendo tibia a la iglesia. El mundo está frío, sin temor de Dios, y está enfriando a la iglesia de Cristo, a la iglesia fogosa, a la iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando das entrada al mundo, te comienzas a entibiar y ya no quieres ni levantar las manos cuando estás en el altar. Es más, ya ni siquiera quieres pasar al altar porque estás tibio, te enfriaste. Esa es la iglesia actual, la iglesia que ya no busca de Dios. Pero ¿sabes algo? Es interesante notar que al inicio, en el capítulo 1, la Biblia dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Cristo siempre está en medio de la iglesia. La Biblia dice, donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí yo voy a estar. Es interesante notar que al principio del mensaje a las iglesias, Cristo estaba en medio de los 7 candeleros. Pero notamos que en este versículo, Cristo ya estaba fuera de la iglesia. Pero Cristo estaba tocando la puerta de la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús, amados hermanos, estaba afuera de la iglesia. En la Odisea había lugar para todo y para todos, pero no había lugar para Jesús. Quiero contarles una anécdota y con esto termino. Dice, donde por ahí escuché una ilustración, que dice que había un negrito, un pastor. Bueno, más bien Jesús miró a un negrito que lloraba. Y Jesús le preguntaba, ¿por qué lloras? Y el negrito responde, es que me sacaron de la iglesia. Y Jesús responde, no te preocupes, a mí hace mucho tiempo que ya me sacaron de la iglesia. Hermanos, Jesús aún sigue tocando la puerta de la iglesia. No saquemos a Jesús de la iglesia.
No te afanes tanto, amado hermano, en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Cristo dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Antes hagan tesoros en los cielos, donde permanecen para vida eterna. Que Dios le bendiga. Espero y esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida. Y vamos a orar ahí en tu lugar, ahí en tu casa. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque seguramente tú nos has hablado y tú nos has ministrado. Señor, perdónanos si te hemos sacado de la iglesia. Señor, tú sigues tocando la puerta de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, y aquí está nuestro corazón. Te dejamos entrar, Señor. Queremos que tú estés en nuestras vidas siempre. No queremos ser una iglesia tibia. No queremos ser una iglesia en la cual tú vas a vomitar de tu boca. Señor, bendice a mis hermanos que escuchan tu palabra. Bendice a mis hermanos que aman, Señor, tu venida, que te esperan a ti, que nos podamos ir contigo, Señor. Pero mientras tanto, mientras vivimos en estos tiempos, que podamos ser la iglesia, Señor, en la cual tú no tienes ninguna reprensión alguna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, pues dejo a mi esposa para que también les dé un saludo. Sí, Dios bendiga a cada uno de los que nos siguen a través de este medio. Dios bendiga sus vidas. Bendiciones a la familia Fontes Dar. Dios los bendiga. Han sido de gran bendición para nosotros. El hermano Juvencio García también. Gracias a nuestros hermanos de la iglesia La Puerta Abierta que se están conectando. Les enviamos un cordial saludo a nuestra hermana Celia. Amén, Dios le amén, bendiga gloria a a su Dios. hermosa familia. Aquí también tenemos Nuestra hermana Esther. Dios le bendiga. hermano Alejandro Romero de allá de San Quintín, que Dios lo bendiga, pastor allá en San Quintín. Dios le bendiga. De allá también de San Luis Río Colorado, también nos está mirando la familia Lucio Aguilar, que Dios los bendiga. Francisco Leiva también nos está viendo. Manuel Jiménez Moreno desde allá de Chiapas, México, nos está mirando, que Dios lo bendiga. Paola Muñoz, le enviamos un saludo. Amén. Hernán Rodríguez Pérez, también un pastor, le enviamos un saludo, que Dios lo bendiga. José Veterán desde Hawái nos está viendo, que Dios lo bendiga. Delire Yarquín desde San Quintín, Baja California, nos mira. La hermana Esther Carrillo de aquí del templo La Puerta Abierta, que Dios la bendiga. Tenemos a nuestra hermana Amalia Robles, que Dios la bendiga, a nuestra hermana Amalia. Ana Solís Villalobos, una hermana de aquí del Redentor. Tenemos también a José Luis Aguilar, que Dios lo bendiga. Juvencio García desde Los Ángeles, la hermana Conchita de aquí del templo La Puerta Abierta. Pedro Padilla también está conectado, nuestro hermano Pedro. Sandra López, Angélica Piña, pastora en la iglesia Antioquía, esposa del hermano Juan Carlos Guarista, evangelista del Señor y pastor. Y también tenemos a nuestra hermana Lucía López desde Nogales, Sonora, que Dios la bendiga. A nuestro hermano Armando Hinojosa, un hermano que siempre nos sigue también en las redes, que Dios lo bendiga. Y también nuestra hermana Zulma Estrada, creo que es pastora por allá en Ensenada, que Dios la bendiga. Y creo que son todos. Elías, Dios lo bendiga. Y hermanos, pues les enviamos un saludo, que Dios le bendiga, les amamos y esperemos que pronto nos veamos en el templo. Y recuerde que el domingo tenemos una cita con Dios, domingo 12:30 del día. Que Dios le bendiga y que las ricas bendiciones los abracen en esta hermosa hora. Bendiciones. Dios les bendiga, hasta la próxima.